Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para una clase de la asignatura de Derecho Civil 3, Contratos. En esta oportunidad vamos a empezar el desarrollo de algunos temas de la unidad 2, ¿sí? Vamos a empezar por los elementos del contrato. Para ello me gustaría compartir con ustedes, para que no se cansen de verme a mí, compartir la filmina de contratos, ¿sí? Ahí estamos, para que podamos ir desarrollando y ustedes seguirme con la filmina, ¿sí? Muy bien, ahí estamos. Entonces, en esta primera imagen ustedes ven un cuadrito, en la imagen que viene van a ver un cuadrito en el cual traté de resumirles los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales del contrato, ¿sí? Bien, en cuanto hablamos de los elementos esenciales del contrato, los elementos esenciales y generales del contrato, sí, vamos a ver que son elementos que hacen a la existencia del contrato, ¿sí? Es decir, son aquellos elementos estructurales que necesariamente deben existir, deben reunirse para que el contrato pueda existir, ¿sí? Ahí bien lo dice, sin los cuales el contrato no puede existir o carece de validez. Justamente la falta de cualquiera de estos tres elementos esenciales pueden provocar la nulidad del contrato. Ahí vemos que hay tres elementos marcados: el consentimiento, el objeto y la causa, en un color celeste o grisecito, ¿sí? Estos son los tres elementos esenciales, generales del contrato. ¿Qué quiere decir? En todos los contratos de cualquier tipo siempre ustedes van a encontrar estos tres elementos: consentimiento, objeto y causa, ¿sí? Según el autor que ustedes lean, van a encontrar la forma también como un elemento esencial. No toda la doctrina está de acuerdo en esto, sin embargo, hay quienes consideran que la forma también estaría incluida. Y hay otro, o en su gran mayoría, la doctrina concuerda en que la forma en realidad solo se convierte en un elemento esencial, por decirlo de alguna manera, cuando es la forma solemne absoluta, es decir, aquella que la ley la exige bajo pena de nulidad, ¿sí? Sería el único caso en que sería considerada como elemento esencial, es decir, porque esa forma debe cumplirse sí o sí, esencialmente, para que el contrato produzca los efectos. Pues así lo establece la ley. Ahora bien, ustedes verán que yo puse en un globito la capacidad con una flechita que sale del consentimiento y también la forma que sale del consentimiento, ¿sí? Porque otra parte de la doctrina también habla de la capacidad como elemento del contrato. Sin embargo, tanto la capacidad como la forma pasan a ser más bien presupuestos del consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Son condiciones, son requisitos que se tienen que dar para que el consentimiento sea válido. Es decir, después cuando estudiemos en la unidad 3, en la unidad 4, la formación del consentimiento, cómo se va a ir formando el consentimiento como elemento esencial del contrato, vamos a ver que obviamente las personas, los sujetos que integren las partes del contrato van a tener que tener la capacidad establecida por las leyes, ¿sí? La capacidad se rige por las normas generales, ¿no es cierto?, de la capacidad exigida para los actos jurídicos. Pero vamos a ver que van a tener que tener una capacidad, tendrán que ser mayores de edad, tendrán que tener capacidad para disponer de sus bienes, tendrán que tener la capacidad de ejercicio, etcétera, ¿sí? Entonces se convierte en un presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Si el consentimiento es manifestado por una persona que no tiene la capacidad para contratar, para celebrar contratos, que no cumple con la capacidad, es decir, por ejemplo, un menor de edad, entonces ese consentimiento se va a ver afectado, ese elemento esencial se va a ver afectado y de allí va a surgir la nulidad del contrato, podrá llegar a surgir la nulidad del contrato. Lo mismo pasa con la forma. No son requisitos para parte de la doctrina, no son considerados requisitos esenciales del contrato, sino más bien presupuestos del consentimiento, porque dependen justamente del consentimiento y de la forma en que se manifiesta la voluntad de las partes, ¿sí? ¿Se entiende? Pero bueno, como para concluir, igual lo vamos a seguir tocando en las filminas que vienen.
los elementos esenciales, generales del contrato, es decir, aquellos que deben reunir todos los contratos necesariamente para que existan, para que tengan validez, son el consentimiento, el objeto y la causa, ¿sí? Por otro lado, tenemos elementos esenciales particulares. Los elementos esenciales particulares ya dependen de cada contrato, de cada tipo de contrato, ¿sí? Ya son imposiciones o condiciones que el legislador impuso para, o que la ley determina para cada tipo de contrato. Por ejemplo, en el contrato de compraventa tenemos los elementos esenciales generales, que son el consentimiento, el objeto y la causa, como decíamos recién, pero van a tener a su vez elementos esenciales particulares. ¿Cuáles van a ser? El precio y la cosa. ¿Sí? Son elementos que necesariamente en el contrato de compra-venta también deben existir. Tiene que estar determinado el precio y la cosa para que el contrato reúna las condiciones exigidas por la ley. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Siguiendo entonces, en la otra partecita del cuadro, resumimos lo que son los elementos naturales del contrato y los elementos accidentales. Los elementos naturales son aquellos que se suponen incluidos, se presupone que están incluidos en el contrato aun cuando no haya una manifestación de voluntad de las partes, ¿sí? Es decir, son aquellos, por eso también se los llaman efectos naturales, porque son consecuencias propias de los contratos. Así, por ejemplo, en los contratos bilaterales onerosos, se consideran que son efectos naturales, que son elementos naturales, que ya se encuentran, presumidos o se presume que se encuentran incluidos en este contrato, aun cuando no haya una cláusula expresa que lo establezca, por ejemplo, el tema de la resolución del contrato, la excepción de incumplimiento, la garantía de evicción y vicios redimitorios, que son efectos propios de los contratos bilaterales y onerosos, que lo vamos a estudiar también en unidades más adelante, ¿sí? No nos vamos a meter en eso. Pero vuelvo a decir, los elementos naturales son aquellos que se consideran ya incluidos en el contrato, aun cuando las partes nada hubiesen dicho respecto de ellos. A diferencia de los elementos naturales, están los accidentales. Los accidentales necesariamente dependen de la voluntad de la parte, es decir, dependen su incorporación dentro del contrato, dependen de la voluntad expresa de las partes. ¿Sí? Tiene que haber una cláusula en que expresamente las partes deciden incluirlos en el contrato. De lo contrario, no van a estar considerados en el mismo. ¿Sí? Así tenemos la cláusula penal, la cláusula penal, el plazo, el cargo, la condición, los pactos especiales de reventa, retroventa, ¿sí? Que aparecen de preferencia, que aparecen también en el contrato de compraventa, ¿sí? Y como dice bien ahí remarcado, solo tienen estos elementos accidentales, solo van a tener vigencia en la medida que sean incorporados dentro del contrato expresamente por la voluntad de las partes, ¿sí? Bien. Para ir entonces profundizando un poquito más en lo que decíamos recién, hablábamos de elementos esenciales generales, es decir, aquellos elementos que sí o sí deben darse en cualquier tipo de contrato para que el contrato se considera que existe, ¿sí? Para que el contrato pueda existir y pueda tener validez. El consentimiento, vuelvo a decir, ya lo dije en la clase anterior, lo vuelvo a decir ahora, el consentimiento es uno de los elementos más complejos que tiene el contrato. En esta materia le dedicamos varias unidades, la 3, la 4, la 5, a hablar única y exclusivamente de este elemento esencial, ¿sí? Para dar hoy una definición o para dar una referencia de lo que es el elemento, el consentimiento como elemento estructural del contrato, al igual que lo dije en la clase pasada, decimos que es la manifestación de voluntad de las partes. Acuérdense, las partes como grupos de intereses distintos, ¿sí? Entonces, la manifestación de voluntad de las partes que se integran, acuérdense que debe integrarse, deben complementarse, acuérdense la imagen que yo les ponía en la clase pasada de mis manos uniéndose, ¿sí? Porque tiene que haber una conjunción de estas dos voluntades que manifiestan estos dos grupos de intereses distintos, se tienen que unir de manera de conformar una voluntad común. ¿Sí? De esta manera se forma el consentimiento como elemento estructural. El objeto es el sustrato, la parte material del contrato, ¿sí? Va a estar constituida justamente por las obligaciones pactadas por las partes, ¿sí? Este sustrato material, esta obligación pactada por las partes se va a traducir en la realización de un hecho que puede ser positivo, es decir, un hacer, o un hecho que puede ser negativo, que es el no hacer.
Es la omisión, la acción y la omisión, básicamente. O bien puede consistir en la entrega de una cosa, de la entrega de bienes, perdón, que puede ser una cosa o un derecho también. Pueden ser objetos de los contratos en el caso del ejemplo de la cesión. Y finalmente, el último elemento esencial general es la causa. Acá, el elemento esencial estructural, ustedes ya a lo largo del estudio de la materia del derecho civil habrán visto que la causa tiene distintas acepciones, ¿sí? Igual también tenemos una unidad a la que le vamos a dedicar el estudio de la causa, pero como para tener siempre presente, tiene distintas acepciones, ¿sí? Van a tener la causa fuente, la causa fin, la causa motivo, pero para tener siempre en claro, la causa como elemento esencial del contrato es la causa fin. ¿Cuál es la causa fin? Es justamente el fin inmediato, determinante de la voluntad de las partes, es decir, aquello que las partes tuvieron en mira a la hora de contratar, ¿sí? Que puede traducirse en crear, regular, modificar, como decíamos la clase pasada, ¿se acuerdan en el concepto? Ese fin inmediato, en definitiva, puede consistir en un crear, modificar, extinguir, regular relaciones jurídicas, ¿sí? Bien, ¿qué más entonces? Respecto de los elementos naturales, decíamos, yo ya les había dicho que los elementos naturales son justamente aquellas consecuencias propias que tiene el contrato, ¿sí? Se suponen incluidos dentro del contrato, aun cuando las partes nada hubiesen dicho al respecto, no hubiesen manifestado nada respecto de estas cuestiones, ¿sí? Las partes lo que van a poder hacer, sí, o tienen la facultad de poder ampliar, eliminar y hasta reducir estos elementos naturales, ¿sí? Como yo les decía, por ejemplo, la resolución del contrato, la resolución del contrato, ustedes van a ver que puede ser expresa, después cuando la estudiemos puede ser expresa o tácita. La tácita justamente es aquella facultad que tienen las partes de poder resolver un contrato ante el incumplimiento de una de ellas. Y no necesariamente tendrá que estar incluido en el contrato. Vuelvo a decir, es tácita, ¿sí? No hay una manifestación expresa. En estos casos, las partes podrán tener la facultad de poder ampliar ese derecho, también está la garantía de evicción o de vicios ocultos, ¿sí? Que también son consecuencias, son elementos naturales, son consecuencias propias y posteriores de los contratos, en este caso bilateral y oneroso, ¿sí? Después decíamos también los elementos accidentales, pero ahí a diferencia de los naturales decíamos que es una consecuencia propia que se da posteriormente a la celebración de un contrato, ¿no es cierto? Mientras que los accidentales decíamos que dependen necesariamente de la voluntad de las partes, es decir, tiene que haber una cláusula incluida en el contrato, tiene que haber una manifestación expresa de la voluntad de las partes para que existan, ¿sí? Para que sean válidas. Si las partes nada dijeron, no pusieron un cargo, no pusieron una condición, no pusieron un plazo, después no pueden invocar. ¿Sí? Tienen que estar desde el momento de la celebración del contrato incluidas dentro del contrato para que éstas produzcan efectos, ¿sí? Como dice ahí en la filmina, son aquellas consecuencias incluidas en el contrato por la voluntad de las partes, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más y qué es lo último? En realidad es una simple aclaración que por ahí le hago, que ya las hice. En realidad siempre se habló de elementos esenciales, generales y particulares de los contratos. Se habló de elementos naturales y accidentales. Sin embargo, hoy en día la doctrina moderna hace referencia de que no son elementos del contrato, sino más bien son efectos del contrato, ¿sí? Porque son consecuencias, ¿sí? Denominan efectos a los elementos naturales y accidentales porque son consecuencias que producen, son consecuencias del contrato mismo. Entonces, justamente, cuando nosotros estudiamos esto, lo estudiamos cuando estudiamos efectos del contrato, ¿sí? En las unidades en las que estudiamos efectos del contrato. ¿Qué son
propiamente hablando. Los elementos son aquellos justamente elementos esenciales, estructurales, constitutivos del contrato, ¿sí? El consentimiento, el objeto y la causa, como decíamos recién, ¿sí? Muy bien, entonces, eso era un poquito lo que queríamos, tenemos la presentación, y es un poquito lo que queríamos, o lo que quería resaltar en esta clase, ¿sí? Los elementos del contrato. Entonces, tengan presente que hay 3 clases de elementos, ¿sí? Los primeros, los elementos esenciales, que pueden ser generales, aparecen en todos los contratos, consentimiento, objeto y causa, y los particulares, que dependen de cada contrato, los elementos que el legislador le imponga. Y después los elementos naturales y accidentales, hoy más reconocidos como efectos naturales y accidentales, que son aquellas consecuencias. Los naturales son aquellos que se encuentran, se consideran incluidos, se presuponen incluidos dentro del contrato, aun cuando no hay manifestación de voluntad de las partes, porque es una consecuencia propia del mismo, y los accidentales son aquellos incorporados expresamente por la voluntad de las partes, ¿sí? Bueno, aquí terminamos con esta pequeña clase, y en la próxima vamos a tocar lo que son o lo que es la clasificación de los contratos, ¿sí? Para no alargar tanto este video y que se pueda subir con mayor facilidad. Así que bueno, nos vemos en la próxima, y cualquier duda, consulta, acuérdense, tienen mi correo, tienen mi WhatsApp, ya saben que estoy a su disposición para poder ayudarlos. Hasta luego.